La Puerta de la Ciudadela tiene estos días a sus lados una intervención artística. A cargo del colectivo de artistas Casa One, las pinturas allí colocadas muestran una casa que de afuera se ve muy linda, con plantas en las ventanas y una bici apoyada en la pared, pero que esconde dentro una realidad de violencia. Ayer, 20 de noviembre, fue el Día de los Derechos del Niño. El sábado próximo, el 25, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las dos fechas tienen que ver con las obras en la Plaza Independencia. Es que estas ilustraciones forman parte de la campaña No Creas, que está llevando adelante UNICEF y que busca visibilizar cómo la violencia contra las mujeres tiene el mismo impacto en niños, niñas y adolescentes que si las estuvieran vivenciando directamente y se apuntara directamente contra ellos. La intervención en la Puerta de la Ciudadela no es la única vinculada con la campaña. UNICEF también se asoció con la Comedia Nacional, cuyos actores están irrumpiendo en la previa de algunos espectáculos para interpretar textos vinculados. En la base de todo hay una investigación que recabó testimonios de adultos que sufrieron en sus hogares esa violencia y que cuentan sus experiencias. Cuando era niña vivía con mis abuelos y al cumplir 7 años mi madre me vino a buscar para irme a vivir con ella y con mi padre. Después de un tiempo separados habían vuelto. A mi padre casi no lo veía porque de lunes a viernes trabajaba lejos de la ciudad y los fines de semana mi madre me mandaba a dormir a otra casa. Quieren vivir una especie de luna de miel, pensaba yo. Cada sábado y domingo, después de haber estado una semana sin verse, mi padre le pegaba. En poco tiempo esa violencia llegó a mí. Mi madre empezó a gritarme e insultarme todo el tiempo. Cuando me despertaba, cuando caminábamos a la parada y cuando íbamos arriba del ómnibus hacia su trabajo también. Todo lo vivía con mucha ansiedad y desesperación. Y los fines de semana me seguía mandando a dormir a otro lugar. Quizás lo hacía para protegerme. Escuchábamos parte del relato de Federica, que fue ficcionado para esta campaña. Les proponemos hoy conocer más de todo este trabajo y de cómo es ese impacto en los más chicos de situaciones que, en teoría, no los involucran. Para eso estamos recibiendo a Lucía Bernaza, socióloga y quien es oficial de protección de la niñez de UNICEF en Uruguay. Lucía, bienvenida. Muchas gracias, un gusto para mí. Lucía, a ver, el nombre corto de la campaña es No Creas, pero es una abreviatura de No creas que la violencia sobre una madre no llega a sus hijos e hijas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y esto en realidad está basado, UNICEF a nivel global, trabaja hace muchos años en la eliminación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y hace unos 5 o 6 años que viene estudiando fuertemente el vínculo de la violencia de género y la violencia contra la infancia. Y algo que hoy nos parece como tan obvio, no es tan obvio hace tantos años, ¿no? Como que sí, ahí está. Tenemos que tener claro que la violencia contra niños, niñas y adolescentes es un fenómeno que atraviesa toda la sociedad y una de las formas de violencia que sufren los niños y niñas es aquella que ocurre en contextos de violencia contra la mujer, podríamos decirlo así. Sí, exactamente. Y creo que no la tenemos tan visibilizada y por eso es el fin de esta campaña, es hacernos conscientes de eso, de que la violencia contra una mujer tiene un impacto en niños, niñas y adolescentes que además es inmediato, que tiene los mismos efectos que si la violencia estuviese dirigida hacia ellos, pero además los acompaña, como dice la campaña, ¿no? Ahí también queremos hacer conscientes que los niños y las niñas aprenden a relacionarse, aprenden cómo ser mujer, cómo ser varón y tienden a reproducir esos comportamientos en la adultez. Por eso ustedes lo que quieren es, digamos, cortar ese círculo de alguna manera. O sea, absolutamente. Poner el ojo en este aspecto, porque esos niños que hoy están sufriendo por esa vía, ¿no? Porque ven que hay violencia doméstica contra sus madres, por ejemplo, en su propio hogar, después los acompaña a lo largo de su crecimiento y eso tiende a reproducirse más adelante, de alguna manera. Exactamente. No quiere decir que todos los niños que viven en hogares donde hay violencia de género vayan a reproducirlo en la adultez, pero sí está comprobado que hay una mayor probabilidad de que así sea y además aumenta los umbrales de tolerancia a la violencia, ¿no? O sea, esos niños, esas niñas, las niñas seguramente toleren mucho más violencia hacia ellas que si no hubiesen vivido en un hogar donde hay violencia.
Claro. Eso está comprobadísimo, o sea. Hablemos de cifras. A ver, según datos de 2019, casi la mitad, el 47% de las mujeres dijo haber vivido una situación de violencia en el contexto de su pareja. Estamos hablando de 228.000 niños, niñas y adolescentes que viven en hogares donde existe violencia en la pareja. Sí, exactamente. Encontramos eso, que en la encuesta, esta es una encuesta de 2019, es la encuesta de violencia basada en género que hace Mujeres, y que por primera vez en Uruguay, pero también en la región, se incluye un módulo específico sobre niñez y adolescencia, haciendo este link, ¿no?, entre la violencia de género y la violencia contra la niñez, y el número que dio es muy significativo, porque esos son 228.000 niños que viven en hogares donde la mujer declara haber sido víctima de violencia en el último año, de violencia de pareja o expareja. Porque si tomamos otros agresores que no son la pareja o la expareja, el número de niños aumenta a 396.000. Es una locura. Pero el número es muy grande, ¿no? Como para no tenerlo en nuestro radar. Sí, las cifras sin duda impactan. 228.000 niños y niñas que se están criando en ese contexto. Y digo, después vamos a entrar en los detalles, ¿no? Pero hay estudios que indican que en bebés de 16 meses ya se ven daños cerebrales por el estrés sufrido en un contexto de violencia. Sí, la violencia de género, la violencia contra la niñez genera impactos muy significativos en la vida de los niños y las niñas. Impactos desde físicos, cognitivos, después hay niños que tienen dificultades de aprendizaje, fisiológicos, en fin. Hay estudios que muestran incluso como una asociación más fuerte entre la mortalidad infantil y vivir en un hogar donde hay violencia de género. Bueno, o sea, son grandes los impactos. Y lo que sí ahora sabemos es que niños que están expuestos a violencia contra su madre tienen los mismos, digamos, daños que si fueran ellos las víctimas directas, ¿no? Te iba a plantear lo siguiente. A ver, cuando hablamos de violencia, hablamos de distintos tipos de violencia. En concreto, ustedes, la investigación, para la investigación, entrevistaron a personas de entre 23 y 51 años de Montevideo y del interior, de todos los niveles socioeconómicos, que experimentaron distintos tipos de violencia entre sus padres durante su infancia, ¿no? Sí. En un caso un femicidio, en otras situaciones donde hubo denuncia y en algunas donde directamente no había denuncia, ¿no? Sí. Estamos hablando de... y también, bueno, también no solo hubo violencia física de por medio, sino en algunos casos violencia psicológica, violencia verbal. Sí, absolutamente. La violencia psicológica es algo que a veces no vemos, o con la infancia pasa mucho, ¿no? Que a veces pensamos que la violencia psicológica, humillar a un niño o no insultarlo, no tiene el mismo efecto que golpearlo, y la violencia psicológica tiene un efecto tremendo. Esta investigación muestra mucho eso, muestra cómo los adultos recuerdan cómo vivían esa violencia. Sí, ahí estamos hablando de gritos, insultos, discusiones, claro, subidas de tono, humillación, menosprecio. Menosprecio, eso es algo muy clásico, y los adultos lo recuerdan. Culpabilizar, ¿no?, también, al otro. Por supuesto. Y además esa violencia es la que más circula, ¿no? Porque es la que también reproduce. Tiende a estar más naturalizada de alguna manera. Sí, no pensamos que tenga tanto efecto, ¿no? Y realmente tiene un efecto similar al del castigo físico. O sea, ya lo sabemos, y es muy recordada por los adultos como algo muy angustiante en su infancia. Veían los testimonios que aparecen citados en la investigación, por ejemplo, donde la violencia psicológica ejercida por un padre puede afectar la relación incluso entre madre e hija, ¿no? Sí. Veía el caso de Luciana, por ejemplo, una de las entrevistadas. Dice el texto que, bueno, la táctica del compañero de ella, del compañero de la madre, era dividirlas y enfrentarlas, enemistándolas. ¿Y qué dice Luciana? Él nos rompió la relación, nos rompió ese vínculo. Sí, es que la violencia psicológica, cualquier tipo de violencia genera otras dinámicas. O sea, si bien la violencia es entre adultos, a veces también esa se reproduce. Uno de los testimonios lo muestra, como la mujer le gritaba a sus hijos, ¿no? Esta cuestión es una violencia que se reproduce y que genera otras dinámicas, otras formas de relacionarse. Hay una cosa que para mí me resultó muy impactante de esta investigación, que es, muestra los efectos también, ¿no?, que tuvo esa violencia ahora cuando son grandes. Y una de las cosas que dicen que a mí me impactó mucho es el tema del sentimiento del miedo.
Como que Vivir no se con va miedo nunca. siempre. Nunca, o sea, tienen miedo y ya ni siquiera saben a qué, pero es como una sensación que les queda siempre, ¿no? Y es el miedo a que pase algo violento entre el padre y la madre o hacia ellos, ¿no? Veía, a ver, otros casos, porque me parece que con los testimonios a veces que se recogen en la investigación o los de la campaña, a veces bajamos a tierra, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Hay casos de violencia psicológica en una pareja que aísla directamente, por ejemplo, de los vínculos familiares y de amistad a la mujer y a su hija, ¿no? Y ese aislamiento familiar y también social también tiene efectos en un niño, ¿no? ¿Cómo lo puede golpear, digamos? Claro que tiene efectos, el aislamiento tiene muchos efectos y además los niños perciben el miedo a pasar ese aislamiento. ¿Me explico? El miedo lo perciben. O sea, si una mujer tiene miedo y tiene miedo de llamar a su hermana, los niños lo perciben. Veía uno de los relatos, el de Federica, que cuenta que prefería quedarse en su casa antes de irse a lo de una amiga para cuidar a su madre, ¿no? Sí, porque tenía miedo que la mataran, ¿no? Que la golpearan. Sí, también aparece mucho. Y ahí es como que carga con una mochila terrible, no solo por lo que está viviendo, sino por el miedo y la responsabilidad que siente, ¿no? De proteger a su madre. Absolutamente. Hay lo que muestra esa investigación es las distintas reacciones en esa etapa de la vida. Hay niños que en realidad preferían hacer como que no sucedía nada, por más que otros que tenían una actitud súper protectora, y otros que tenían este miedo que yo te digo, pero cada uno reaccionaba como podía. Hay otro de los testimonios que a mí me impactó mucho, que también es una madre que le avisa al hijo que no venga, por ejemplo, ¿no? Y cómo lo recibe, en que no vengas, mejor no vengas. Claro. Tremendo. Y en realidad tiene que ver con el testimonio que escuchábamos recién, ¿no? De Federica, cuando ella dice, bueno, igual me mandaban a dormir a otro lado los fines de semana, que era cuando su padre volvía, ¿no? Después, ahora más grande, dice, estimo que lo hacía para protegerme, ¿no? Sí, después ella, en ese mismo testimonio, logra quedarse los fines de semana con la madre, porque ella tenía el miedo de que a la madre le pasara algo, y ese testimonio muestra como, ella cuenta como cada vez que el padre le pegaba a la madre, ella agarraba un teléfono para hacer como que iba a pedir ayuda, y entonces hay una frase que dice algo así como, ya no me acuerdo cuántos teléfonos rompió, porque ella lo agarraba para llamar, y él le rompía el teléfono. Pero ella dice, es la única forma de que él parara. Me decías en la previa que resultó fuerte el recabar testimonios de adultos, ¿no? Sí, porque vivieron ese pasado y que cargan con esa mochila después de tantos años. Sí, porque nosotros, las personas que trabajamos en infancia, sabemos del efecto que tiene la violencia, vivir la violencia, pero siempre estamos trabajando con niños y adolescentes. Y esto fue como ver realmente eso que ya sabíamos, de que la violencia te acompaña, te deja marcas, que por supuesto que se puede sanar, que todas estas personas que participaron son personas que tienen trabajado el tema, seguramente hayan ido a terapia, hayan podido reconstruir o no sus vínculos, pero lo que es tan evidente, es tan evidente que deja marcas, es muy evidente. En los testimonios algunos cuentan cómo reprodujeron esto que yo te decía, esas maneras de relacionarse, se pudieron tratarlo y verlo, pero digo, fue como constatar toda esa teoría en la realidad. Claro. Sí, a partir de lo que surgía de esas historias de vida que hay atrás, ¿no? Exactamente, sí. El punto que decís eso, el flujo de violencia es fuerte, porque uno dice, bueno, en esos testimonios se veía cómo lo han planteado en los distintos casos, ¿no? Se tiende a reproducir, o sea, la madre que es víctima de violencia doméstica, después a ese niño, por ejemplo, o niña le habla mal, le termina gritando, le termina... ¿Por qué se da esa dinámica? Mira, porque la violencia produce estrés, ¿no? Y el estrés produce violencia. O sea, también es un círculo. El miedo también genera violencia. Nosotros también lo vimos esto en UNICEF, no solo en el ámbito doméstico, sino a veces si vos te mirás, por ejemplo, en largas filas de migrantes que están a punto de entrar a un país, y no sé qué, y hay madres con niños. Si vos mirás y observás, las mujeres los agarran fuerte, ¿no? Pues es una situación de estrés. Y a veces querer proteger a alguien te provoca eso, ¿no? Eso pasa mucho, el estrés y el miedo generan violencia. Y además las mujeres reproducen
como todos reproducimos, sí, ¿no? claro. La manera que sabemos relacionarnos. Y a veces o por no contradecir a veces a la violencia del padre, ¿no? Tienen miedo que les pase algo. También hay otro testimonio que hay una niña que recuerda que salió la madre y le dijo: no podés ir hoy al coro, no vas a ir hoy al coro, porque tu padre no quiere que vayas al coro, y no en una actitud como también claro. un poco violenta. Entonces es una dinámica que se produce y que afecta a todos quienes están en el hogar. De ahí la importancia de cortar ese ciclo que ustedes hablan, ¿no? Visibilizarlo de forma de poder cortar esa reproducción y ese espiral, ¿no? Sí, nosotros queremos, o sea, como que hoy estamos reconvencidos de que si no ponemos fin a la violencia contra la mujer, no vamos a poner fin a la violencia contra la infancia, y si no ponemos fin a la violencia contra la infancia, no vamos a poner fin a la violencia contra las futuras mujeres. Hoy lo vemos clarísimo, ¿no? Hace unos años esto no se veía tan claro, claro. Hoy lo tenemos clarísimo. Veía también en los testimonios, hay alguno que dice, alguno de los chicos dice que él, padeciendo esa situación, siendo víctima, después se descargaba también incluso con su hermano menor, ¿no? Sí. Eso pasa, o sea, no solo la madre replicaba y reproducían los hijos esa violencia, sino también entre los propios hijos, ¿no? Y sí, además dentro de las familias también hay estructuras de poder, ¿no? Están las estructuras de poder de género, que son estas, ¿no? Las del hombre, como hombre proveedor, fuerte, ¿no? Que manda, mujer sumisa, pero después están las generacionales, que también son otras estructuras de poder. Y que a veces no vemos a los niños, a veces somos más fuertes que los niños. Entonces nosotros podemos, no sé, utilizar la paliza para educar a un niño, podemos, ¿no? Tenemos más fuerza que los niños. Bueno, esto también está sumamente relacionado. Nos descargamos o reproducimos una manera de relacionarnos siempre con el más débil. Veía, hasta ahora hablamos sobre todo de violencia psicológica, violencia verbal, pero después hay un paso mínimo entre eso y la violencia física, ¿no? Sí. Es estrecho el camino. Y la violencia física siempre viene acompañada de violencia psicológica. O sea, claro. eso lo sabemos, es así, siempre. Y después hay relatos donde los entrevistados en esta investigación, por ejemplo, a la madre de una de ellas se le cae el pelo, a otras le queda un bulto en la cabeza por un golpe que le dio el padre contra la pared, a otra le queda un problema de vértigo como secuela de una paliza, o sea, y de vuelta, estas situaciones además generan el miedo de los niños, por ejemplo, por ver que su madre estaba en una situación de poder morir incluso, ¿no? Sí, incluso hay un relato de una niña que es víctima de femicidio, ¿no? De su madre. Sí, los efectos son impresionantes, ¿no? Como un niño puede ver que a su madre se le cae el pelo por el miedo que tiene. O sea, imagínate el efecto que eso tiene en un niño o una niña, ¿no? Realmente es muy impresionante. Y los huérfanos por femicidio no son niños y niñas que estemos viendo tan claramente. O sea, por lo general hablamos de las mujeres víctimas de femicidio, y muchas veces ni nos preguntamos si tenía hijos o hijas, y eso es... O cómo quedó, ¿no? Sí. Ese niño que vio, incluso en algunos casos viendo lo que le pasó a su madre. Sí, o sea, es una cosa terrible, porque a veces, además es su padre el que, ¿no? Y bueno, ya desde hace un tiempo que se está trabajando el sistema del CIPIAB y bueno, con la Fiscalía, Facultad de Psicología y UNICEF en generar una ruta de atención y reparación para esos niños y esas niñas, porque más o menos la mitad de las mujeres muertas por femicidio tienen niños y niñas a cargo. Y también de apoyo a quienes quedan con esos niños y esas niñas, ¿no? Que esos niños tengan alguna reparación, que puedan, y esas familias tengan el apoyo que necesitan para salir adelante. Enseguida continuamos conversando con Lucía Bernaza, oficial de protección de la niñez de UNICEF Uruguay, socióloga, magíster en desarrollo humano. Estamos hablando con ella de esta campaña que emprendió UNICEF que se llama No Creas. La violencia doméstica es un fenómeno muy estudiado, pero ¿sabían que la violencia, aunque sea meramente verbal entre una pareja, puede tener impactos en el desarrollo de los niños y adolescentes, casi tanto como si esa violencia fuera apuntada directamente contra ellos?
Por ahí va una nueva campaña de UNICEF que se titula No Creas, que esta semana está inaugurando una intervención artística en la Puerta de la Ciudadela. Hoy estamos conociendo más de la investigación que hay detrás de esta campaña y de por qué eligieron la vía artística, entre otras cosas, para tener más llegada. Estamos conversando con Lucía Bernaza, que es oficial de protección de la niñez de UNICEF acá, en nuestro país. Lucía, la campaña tiene como distintas patas, ¿no? La hemos escuchado en la radio, en las distintas piezas. También tiene un componente de interpretación, ¿no? Distintas intervenciones artísticas, algunas que los pueden tomar a los oyentes por sorpresa, ¿no? Sí, tenemos una alianza con la Comedia Nacional, donde los testimonios que ustedes pueden encontrar en la web son interpretados por actores de la comedia previo a algunos espectáculos. Lo venimos haciendo estos días con más fuerza, porque bueno, ayer fue el Día de los Derechos del Niño, y la verdad con muy buena receptividad por parte del público. Estamos súper contentos. Además del colectivo One, que es un colectivo de artistas plásticos, que fue el que hizo la intervención en la Puerta de la Ciudadela. El de la Puerta de la Ciudadela, ahí capaz que tenemos que explicarlo un poquito más, ¿no? Yo decía en la introducción, bueno, de afuera parece una casa que todo pinta bien, muy linda. Bueno, sí, la idea es mostrar esto, que es la puerta de una casa, ¿no? Lo que se ve de afuera y lo que está pasando adentro. Entonces, ves la fachada, si mirás por la ventanita vas a ver que hay una situación ahí como de violencia verbal, por decirlo de alguna manera, y si das vuelta ves a un niño y una niña. Y bueno, los dejo con eso para que la vengan a ver. Claro, sí, no spoileemos. No spoileemos. Pero sin duda llama la atención, ¿no? Porque tiene mucho color y es en plena Puerta de la Ciudadela. Pero te iba a decir, ¿qué repercusiones han tenido? Tanto de esta intervención de los artistas plásticos como con los de la Comedia Nacional. Bueno, es otra manera de llegarle a las personas, ¿no? Estamos como súper acostumbrados a los spots de la tele, los carteles, ¿no? Es tocar otra fibra y estamos como muy contentos con las devoluciones y con el impacto que tienen, ¿no? Es como dedicarle 3 minutos a atender esto, que tiene tanto impacto en la vida de las personas, y la gente queda súper concentrada. Nos ha llamado la atención porque lo han hecho en palier, así como de teatros grandes, llenos de gente, que van a ver espectáculos que en no otra se onda. para nada Claro, con una cosa así. Van como a ver algo divertido en otra onda y se encuentran con esto antes, y la verdad, aplausos cerrados, gente conmovida, la verdad estamos muy contentos. Con esto obviamente buscan sensibilizar por distintas vías. Ahora uno podría decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo la política pública en torno a este gran problema después termina en algo que dé sus frutos, ¿no? Y cómo ayuda también a contrarrestar esa espiral de violencia. Totalmente, porque acá nosotros tenemos 2 públicos, ¿no? Un público que somos todos nosotros y las personas, para reflexionar sobre esto y para visibilizar un tema, pero después también tenemos todo el público que tiene que ver con el sistema político, las políticas públicas, cómo darle solución a esto, cómo trabajarlo. Ahí estamos convencidos de varias cosas. La primera es que se ha hecho mucho en el sistema de respuesta, pero que ese sistema de respuesta todavía, o sea, mucho en el sistema de respuesta a los niños y a las niñas víctimas de violencia, mucho en el sistema de respuesta a las mujeres víctimas de violencia, pero faltan los puentes todavía. ¿No? Hay algunas experiencias incipientes de reparación a niños y niñas que entran, digamos, como víctimas por su madre, pero todavía es chiquito, hay que seguir trabajando en la coordinación y la articulación más fuerte de los 2 sistemas. Hay plena conciencia de quienes trabajan en estos 2 temas, de esa articulación necesaria, o sea, se viene avanzando. Digo, en los sistemas de respuesta se está avanzando, hay conciencia, hay que meter quinta, ¿no? A ver, pero pongamos un ejemplo, por ejemplo, ¿en qué se ve? ¿Cuáles son los problemas que todavía falta como un empujoncito? Bueno, siempre hay conciencia de los operadores, sobre todo de los quienes trabajan con las mujeres, que esto que decimos que los niños y las niñas tienen el impacto de la violencia, ¿no? Todavía siguen pensando las personas, pero también los operadores del sistema de justicia, del sistema de respuesta, que los niños y las niñas no, si es entre adultos, no pasa nada. Eso que le pasa a todas las personas, le pasa a los operadores que trabajan atendiendo, o sea, y eso me parece que hay que hacerlo más visible. También a quienes que trabajan en infancia, que cuando hay niños a veces que tienen, que son víctimas de violencia, atrás de esos niños que son víctimas de violencia, hay mujeres que son víctimas de violencia. Entonces todo esto como que lo vea las personas comunes, pero que también lo empiezan a ver y están tomando conciencia quienes trabajan, ¿no? Los sistemas de justicia,
las escuelas, etcétera. Eso me parece que es fundamental. Uruguay tiene una normativa que está muy bien, que es la ley 19.580, que reconoce a los hijos y a las hijas de mujeres víctimas de violencia como víctimas de violencia. Eso ya es un paso, bueno, ahora que eso tiene que impactar en la política pública. Pero otra cosa que me parece muy importante mencionar para esta violencia y para todas las violencias es que estamos muy acostumbrados a responder a la violencia, pero no a prevenir. Esta campaña apunta fuerte a la prevención en el sentido también de dejar claro que si no cortamos esto se sigue reproduciendo. Y bueno, nosotros pensamos que estas campañas de prevención tienen que ser con más regularidad. Estamos gastando recursos, esfuerzos y vidas de personas y llegando tarde porque estamos respondiendo, pero no estamos tal vez previniendo con la fuerza que necesitamos. Mira, tengo un mensaje. Luisa dice: hice cursos sobre niñez en UNICEF, trabajé en el tema en el ámbito judicial. Mi conclusión es que el apoyo y la salud es caso a caso. Las respuestas no llegan lo suficiente y ni siquiera abordan a la vejez, la discapacidad y la mujer como victimaria. Sí, totalmente compartimos con que la respuesta es caso a caso. Lo que nos parece es que nos tenemos que poner los lentes de la interseccionalidad, por decir de alguna manera, ¿no? Que bueno, que a veces las mujeres son víctimas de violencia y ejercen violencia, ¿no? Y que los niños que están en ese mismo núcleo familiar también son víctimas de violencia, y bueno, abordar eso más integralmente. Más de forma relacionada y viendo los distintos impactos entonces. Totalmente. ¿Van a seguir por esta línea de trabajo, digamos? Sí, esta es una línea de trabajo que vamos a seguir, que empezamos primero en el 2019, generando datos, evidencia, después seguimos con la investigación cualitativa, vamos por la campaña, estuvimos trabajando en este modelo de atención a niños y niñas que entran a través de su madre con la Intendencia de Montevideo en una comuna. Tenemos aprendizajes, trabajamos con el CIPIAB en la ruta de, por ejemplo, de atención a huérfanos por femicidio. Es una línea de trabajo fuerte en Uruguay que va a continuar, pero es también a nivel global. Esto me importa resaltarlo porque en la nueva estrategia global de UNICEF de prevención de la violencia contra la infancia y la adolescencia, de prevención y atención, hay varios énfasis. Uno es en este que te decía de prevenir. No podemos seguir solo atendiendo, hay que prevenir porque si no esto no se va a acabar nunca. 2, trabajar en las intersecciones de las violencias, y 3, trabajar mucho en el tema de estereotipos de género, porque los estereotipos de género generan ambientes propicios, digamos, para ese tipo de violencia, ¿no? Lucía Bernaza, oficial de protección de la niñez de UNICEF Uruguay, socióloga, magíster en desarrollo humano. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias a vos por este espacio.